existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón. Está claro, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, creemos conveniente pactar con ustedes, establecer un convenio sobre la importancia de unir nuestras sensibilidades mediante el uso de la imaginación para intentar que un programa de radio pueda resultar algo más que un programa de radio. Seguimos ahí una delgada línea roja trazada por Eve Bonafini hace mucho tiempo. Bien pensado el asunto de la radio. Es algo que termina funcionando en el teatro de la mente. En los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria, como quiera que fuera, la composición de la idea indica que aquello que ingresamos por el oído y ahora en la era del streaming, también en la visualización de un programa de radio, se transforma en nuestra cabeza, imaginación mediante, en una cosa diferente. Es decir, en voces que pueden corporizarse y transformarse en imágenes. En imágenes, si estamos mirando el streaming, que nos recordarán otras cosas. Los olores, los perfumes, las sensaciones de la vida. Si esto así aconteciera, tal vez un programa de radio podría convertirse en una experiencia. En estos tiempos salvajes, en este mundo cruel, la verdad que las diferencias entre los unos y los otros, entre los empáticos y simpáticos y entre los antipáticos y no empáticos, tal vez pase en buena parte por este asunto, la sensibilidad, la conversión de aquello que parece plano en algo mucho más complejo. Y si somos más sensibles y mejores seres humanos, seguramente podremos avanzar antes en la conversión de este mundo inmundo en un mundo un poquito mejor. O al menos esa es la teoría que nosotros elaboramos cada vez que imaginamos cómo un programa de radio puede convertirse en una experiencia. Hoy vamos a comenzar el programa evocando la poderosa figura legendaria de Rubén Juárez. Se fue de este mundo en 2010, hace 16 años, el 31 de mayo, ayer fue 31 de mayo. Más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Buenos Aires, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, en la oficina, el café. Y tiene tango la moquette de una mansión. Así como compartir la tos en un bolín de 2x2. Vivió 62 años Rubén Juárez. Donde me ves, Buenos Aires, mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Había nacido en Córdoba. Que mi tango ocurre hoy. Vivió una parte de su vida en su provincia natal. Y ahora pero después de una niñez, un crecimiento en el conurbano en Avellaneda y de años de trajinar las baldosas de la ciudad de Buenos Aires, era un exponente del porteño de ley, una figura central del tango, pese a que interactuó con muchas otras músicas y que de chico era bastante rockero. El bandoneón blanco y su prodigiosa capacidad
para cantar y tocar al mismo tiempo, para decir de manera inigualable. Lo convirtieron en una figura completamente mítica durante una parte de su vida. Había comenzado de pibe, tocando 20añero en Caño 14. Había sorprendido a esa edad a Pichuco Aníbal Troilo. Y empezó a grabar de muy pibe cuando se intuía un cantor y bandoneonista que estaba renovando la escena. Se trató de una rara avis que disfrutaba tanto de Gardel como de Charly García. Y en alguien que, como el polaco Goyeneche, entre otros, en un momento de encrucijada en la historia de la cultura popular argentina, iluminó la escena del tango a muchos que no la conocían. Podría pensarse que con su partida Rubén Juárez dejó un vacío imposible de llenar, pero que al mismo tiempo iluminó formas nuevas de cantar y de comportarse en la escena del tango que hoy son patrimonio de muchos cantores y cantoras de otra generación. La cantante y actriz María José de Mare, que fue su pareja durante una parte del recorrido, publicó ayer en sus redes sociales un texto llamado Sin Costumbres, de homenaje a Rubén Juárez, precisando que además lo escribió en el momento en que eran pareja. Tiene la costumbre de no tener costumbres y la capacidad de sorprenderme siempre con los ojos chiquititos y la mirada intensa, con esas manos grandes que son, cuando acarician, lo suave que me falta, lo intenso que preciso. Cuando está, es imposible mirar para otro lado o escuchar otras voces, ni siquiera intentarlo. Su personalidad tremenda te atrapa aunque no quieras, y al lugar a donde va lo envuelve con su magia, seductor de las almas de los que sienten pena. Cuando lo escuchamos en Pasional a Rubén Juárez, por ahí queda todo claro. A veces me pregunto cómo fue en otros tiempos. No sabrás nunca, sabrás ¿En qué dolor se quedó a ver pasar la vida? lo que es morir 1000 veces de ansiedad. ¿En qué esquina sin luna le dio la mano al miedo? No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman. Imagino tajeado su corazón herido y quisiera tener algún poder en mi mano para apoyarla en su pecho y cerrar sus heridas. Mi razón, sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Estás
clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi sien. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Es un solo ser humano que está cantando un tango ajeno y tocando un bandoneón, pero llena el mundo. De perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante febril. Y amante, quiero tus labios besar. Esta combinación de todos los elementos de la modernidad, con el respeto por la tradición tanguera de las grandes orquestas y su desempeño como cantor, formaron un combo irrepetible seguramente. Tengo miedo de perder, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Como en otras figuras legendarias, las de Roberto Goyeneche o las de Aníbal Pichuco Troilo, por citar solo dos, las leyendas del exceso en la vida de Rubén Juárez, exceso de todo, son innumerables e importantes y tal vez justifican o explican una parte de su modo de interpretar, de la brevedad de su propia existencia y del ambiente que lo rodeó, pero a la hora de recordarlo como el artista que fue, el asunto de cómo tocaba el bandoneón y cantaba al mismo tiempo, como si tuviera en el cerebro un privilegio de pocos. Y si vos le preguntás a algún bandoneonista, te van a decir que ellos no han podido jamás decir una palabra mientras tocan el bandoneón. Cuando me veía a mí, por ejemplo, Osvaldo Ruggiero, bandoneón de Pugliese, del Sexteto Tango, que me veía en el caño todas las noches, yo estoy hablando de mis 22, 23 años, y me decía, pero ¿cómo sé para tocar? Sí, para tocar. Una cosa de perro así. Y bueno, digo, pero me salió de chico, ¿qué querés que le haga? O sea, encima me hablaba y parecía te retaba. Me retaba. En cambio el gordo entendió esto. El gordo Pichuco fue padrino mío. Y digo lo entendió porque él, el gordo, te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos, en todo sentido, en la dicción, en el repertorio y todo. Pero ¿sabe quién se los indicaba? Él y su bandoneón. En el periodo de su juventud, cuando era un magnífico intérprete de temas en general ajenos. De Ladia Blasquez, Vos que tenés labia, contame una historia. Contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. El príncipe de la noche, el caballero andante que llegó también a su propio boliche, donde las recaladas, los trasnoches, las combinaciones de elementos diferentes eran una constante. Un lugar donde actores, tangueros, noctámbulos, jugadores de fútbol, un ambiente de la noche
encontró un intérprete de tango que además resultaba el mejor de los anfitriones. Escribe María José de Maro: nada como una pregunta para hacerlo callar. Nada como pedirle que cante una canción para que no la cante nunca. Y es ahí donde encuentra el silencio, el espacio, el momento para decirte de una sola manera que te ama y cantarte las canciones más bellas. Es un texto escrito cuando ambos eran pareja. Sueño con el águila desplegando sus alas. Tengo el atrevimiento de pensar que se puede, que este no es un encuentro para pasar por alto, que este es nuestro tiempo y que soy y que es nuestro. Jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. No hay misterio, sino una comprobación en torno a Rubén Juárez. Llegó a refinar en exceso esta capacidad doble de tocar y cantar al mismo tiempo, compuso algunos tangos notables y quedó fijo en la historia como un cantor joven que le legó a otra generación de cantores jóvenes no solo un repertorio, sino también una actitud. Y ni hablar del modo de frasear, de los temas propios, Mi bandoneón y yo. Después están las anécdotas. Se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a torro y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires. Respecto a cómo lo recuerdan otros géneros musicales, es bueno puntualizar las veces que se encontró, incluso en un festival en Francia, y tocó con Charly García, que Pedro Aznar lo convocó para que juntos hicieran una versión musicalizada de un gran poema de Borges, Buenos Aires, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, en que la voz gutural, fraseadora, a veces como proveniente de otros universos subterráneos de Rubén Juárez, importaba e importaba mucho. Respecto a esto, a cómo en un repertorio que le parecía en principio ajeno porque era compuesto por otros poetas y músicos, él encontraba la forma de tal vez narrar su propia biografía emocional. Ocurre con los grandes, cantando esas piedras preciosas del repertorio. Esta es la versión que hizo en un programa de televisión, Canal Encuentro, cuando Canal era Encuentro y no Desencuentro, de El Tango, Lalomir de anfitrión, Inmortal de Cátulo Castillo y Pichuco Troilo. ¡Qué desencuentros, si hasta Dios está lejano! Desencuentro. Y déjala pasar. Para que la hago de vuelta. La hago de vuelta. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. Sigue grabando.
¿Qué hace, flaco? Y bueno, dejala pasar, loco. No es así, no, boludo. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vida. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.